Y atención, porque vamos a ir al tema que nos convoca esta noche, que tiene que ver con los pecados de la Iglesia Católica, supuestamente la institución que representa a Dios y a su Hijo Jesucristo, con la idea de crear una especie de manual, una forma de vida en que todos los humanos debiéramos llevar a cabo nuestras acciones a diario para ascender al cielo. Ellos han pasado a llevar precisamente esos preceptos a lo largo de la historia, matando, asesinando, abusando e interfiriendo precisamente con lo que decían defender. Creo que uno de los más graves e importantes y por los cuales se pidió perdón tiene que ver con este hecho horroroso a esta altura, que es la Santa, así le llamaban, Inquisición. ¿Qué es la Santa Inquisición? Esto es muy heavy. A mí me tocó ir a un museo que se hizo sobre la Santa Inquisición, un museo de la tortura. Viejo, es que eso es horroroso. No, en Europa. La Inquisición, término aplicado a las instituciones dedicadas a eliminar la herejía, o sea, brujo, blasfemo, etcétera, etcétera, que bastaba con que alguien acusara a su vecino para que lo condenaran. En el seno de la Iglesia Católica, la herejía se castigaba con la pena de muerte, como decía Feito, previo a una larga y mortal tortura, y cobró la vida de más de 3.000 personas. Los enemigos de la Iglesia, de 300.000 personas, imagínate la cantidad. Los enemigos de la Iglesia eran los herejes practicantes de la brujería, entre otros, y los quemaban finalmente vivos en esa hoguera. Hasta Juana de Arco, obviamente, que en algún momento sirvió a la palabra de Dios, finalmente, digamos, por un asunto político, a la hoguera, que de hecho derechamente. Las torturas eran como pruebas para ver si es que eran efectivamente o no eran, y eran como resultados que claramente una persona normal... Es que solamente apuntaba a la Inquisición a que tú confesaras. O sea, alguien te tenía mal, decía, ella es una bruja, pues yo la vi una vez. Claro. No se dudaba del acusador y a ti te torturaban esperando que confesara, y a través del fuego purificador previo, días de tortura, te mataban. Era una dictadura. No, eso era una cosa terrible, y obviamente, viejo, es el asesinato público, orgulloso, más terrible que ha cometido la Iglesia Católica. Me tocó conocer uno de estos museos en Toledo, en España, que está lleno de iglesias, ustedes saben ahí, y había pero una cantidad de elementos para torturar a la gente: sillas con púas, máscaras con púas, huevos de fierro que le metían fuego por abajo. Aceite hirviendo, estos calzones metálicos con púa. Oye, olvídate. ¿En qué año era puro dolor? Puro dolor. Pero es tan rara esta mezcla de como que va en contra de todo lo que dice. O sea, absolutamente. Es como cuando tú decís, no, esto no debe hacerse, esto va en contra, no sé qué, y a mí me llama la atención. ¿Sabes a quiénes llegaron a matar? Personas con esquizofrenia, personas con epilepsia, que pensaban que eran poseídos. Es por eso que el Papa Juan Pablo II terminó pidiendo perdón públicamente, pero años después, siglos, tremenda, centenares de años. Obligado. Exactamente, el perdón de Juan Pablo II por los usos de la Inquisición, la presión de las personas. Pero ya con todo eso años pedimos perdón por la división entre cristianos, diciendo que mataron a sus propios feligreses, por el uso de la violencia, por algunos que servían a la verdad, y por las actitudes, obviamente mencionando a Juan de Arco, por ejemplo, y por las actitudes de desconfianza y hostilidad hacia los seguidores de otras religiones, porque obviamente no fue incluso sobre personas que, según decía el populacho, que hacían prácticas demoníacas, lo que sea, sino que sencillamente eran otros tipos de cristianismo, o querían llevarlo a su manera, que incluso siendo más obedientes a las leyes de Dios, por no seguirle a la Iglesia Católica, eran condenados, torturados, obligados a mentir y decir que eran brujos o sirvientes de Satanás, y luego, según ellos, el gran regalo, quemarlos en la hoguera vivos para que el fuego los purificara y pudieran ascender al menos, digamos, a un infierno más pacífico. O sea, que lo que ellos querían, hoy listo. La otra opción, simplemente. Después de la cagada de dimensiones que quedaron. Tuvo que llegar Enrique VIII, porque no lo quisieron dejar casarse, y decir, ¿sabe qué, compadre? Ustedes, los curas, los católicos, no estoy ni ahí con usted, así que vamos a botar todas sus iglesias, sus cruces, vamos a sacar esto de Inglaterra y vamos a hacer una nueva religión, porque no puede ser que ustedes, señores, tienen amantes, porque los curas en esa época tenían amantes, mujeres, y el que se quería casar por segunda vez no lo dejaban. De la iglesia anglicana. Exactamente, claro. De hecho, ya vamos a ir a ese punto, pero antes quiero hacer un paréntesis. Esto muy poca gente lo sabe, pero que tiene que ver con el Holocausto, por decir, la matanza de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Fíjense que el creador de las cámaras de gas, donde los campos de concentración, obviamente se asesinaban a familias completas, niños, ancianos, de todo, judíos, el creador de estas cámaras de gas, que no estaba de acuerdo con esto, pero obviamente era su negocio, para otras cosas, para hornos, en fin,
Kurt Gersten, intentó hablar en más de una ocasión con la Santa Sede que estaba en Berlín. Para que interviniera. Le mandó cartas una y otra vez alertando al Papa Pío XII, porque obviamente diciéndole, atención, la gente sabe de la Segunda Guerra Mundial, pero no sabe que están asesinando niños y todo sobre el exterminio nazi. Las solicitudes de audiencia fueron reiteradas, todas absolutamente rechazadas. ¿Y saben por qué? Porque en algún momento el Papa, cuando vio que estaban matando judíos, dijo, chuta, parece que alguien está haciendo la pega por nosotros, no le parece tan mal. No le pareció tan mal y lo permitió. Horroroso. Atención, otro de los problemas, nos acercamos a lo que hablaba Feito. Esto tiene que ver con las indulgencias, porque fíjate que una cosa es hacer el mal directamente, como en la Inquisición, pero no es menor hacerse el loco. O sea, saber que alguien está operando mal dentro de tu institución y tú derechamente, digamos, hacer la vista gorda o tratar, digamos, de desviar la atención hacia otra parte. Por favor. ¿Qué son las indulgencias finalmente? Son la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados. Es casi un perdón así como a la pasada nomás. Ya perdonamos en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual como administradora de la redención, o sea, los que tienen el perdón con permiso de Dios, no sé quién se los dio, distribuye y aplica con autoridad. Lo que estamos leyendo es algo del Código de Derecho Canónico, es como sus propias leyes que rigen al parecer en varios países, me atrevo a decir incluso en este por sobre la ley del Código Civil. Tiene que ver con el, por ejemplo, con la de 1893. Pero fíjate que la nulidad eclesiástica, sí, tú te casáis por la iglesia y tú tenés que mandar los papeles y dar una explicación, y ellos te dicen ellos si en realidad ellos deciden si tú estás preparado para darte esa nulidad eclesiástica y tú puedas volver a casarte, aquí, si tú eres católico y todo. Aquí viene lo lindo. Aquí viene lo lindo, porque la gran mayoría ellos perdonaban a los suyos con crímenes y pasadas para la punta realmente atroces. Lo que van a ver ahora, un ejemplo de esto, no lo van a creer, porque les pasaban multa, porque más encima le hacían pagar así como los partes de tránsito, porque era más plata para ellos finalmente. Claro. Y con eso quedaban limpios de pecado porque les daban una absolución. Por favor, atención, qué cosas, cómo se pagaban y los pecados que cometían en aquel tiempo y hasta ahora, digámoslo. Mira, si el eclesiástico así estaba determinado, además del pecado de fornicación, pidiese ser absuelto del pecado contra natura o de bestialidad, sexo con animales, debe pagar 219 libras. O sea, 15 sueldos, qué harto. Pero mira cómo le baja el perfil. Si solo hubiese cometido pecado contra natura con niños o con bestia y no con mujer, solamente paga 131 libras. Hay un descuento. Bueno, hay un descuento si es que viola niños en relación a que si tiene sexo con mujeres, con niños y con animales más barato. Como una oferta. Tienen sexo, pero claro, o sea, es como una rebaja. Y si tenéis plata, podéis pecar. Da lo mismo, te van a perdonar. Oye, esta tarifa, porque una tarifa fue promulgada en el año 1517 por el Papa León X con el fin de perdonar las culpas y obviamente imagínate cómo aumentaron las arcas, porque cuando alguien, como te dice, cuando tenía las lucas, viejo, se la desmandaba y después pagaba la fianza, todo quedaba dentro del círculo de protección y los otros se mandaban hacia otro castillo. Que además los curas han tenido la habilidad de ser gente muy estudiosa, porque todos los que son curas se dedican mucho a estudiar, entonces ellos siempre estuvieron asesorando a los reyes. O sea, estaba el rey y el encargado, por ejemplo, no sé, como el ministro del Interior era un cura, el encargado de la parte legal era otro cura. Entonces ellos era un poder fáctico, ellos tenían tomado todo. Entonces hacían todas las leyes, todo a conveniencia de ellos. Entonces sí, subamos el impuesto por esto y vamos recaudando. Exactamente, pero atención, hartos pecados de la iglesia. Pero muchísimo. Y como dijo Feito al comienzo, la lista es mucho más larga, pero estamos viendo los principales. Estamos recién en el 1500. Que se ha convertido, imagínate. Pero ojo, esto del 1500, a excepción de la Inquisición, se siguen cometiendo y eso lo sabemos. Pero vamos derechamente a los abusos sexuales. Solo el año pasado en Europa, en Alemania, 3.000 casos de abuso sexual. 3.000. Exacto, pues, y que los tenían calladitos. Exactamente. Vamos a eso, Feito, por favor. El caso de los abusos sexuales, otro de los grandes pecados
pecados, ofensas ante Dios, que parecen no molestar demasiado a la institución, porque la red de protección ya la conocemos. Existe una serie de juicios e investigaciones sobre casos y crímenes de abuso sexual cometidos por sacerdotes, algunos con harta jineta, y miembros del clero católico contra menores de edad, ocurridos a partir de la segunda mitad del siglo XX. Entre 2010 y 2013 se presentaron, porque muchos quedaron obviamente guardados bajo la alfombra, 1.800 denuncias en el Vaticano. Se les suman los diversos casos de sacerdotes que encubren los abusos, como hace muy poco el New York Times hacía caso y también hizo este informe que el diario italiano dio respecto al sistema de case, de trueque, obviamente de coerción que hay respecto a estos temas de la sexualidad indebida, no solo porque son clérigos, sino que además tiene que ver con un abuso de poder con respecto a menores o sencillamente con curas, digamos, de menor jerarquía. Derechamente. Y en el listado del Times aparece un chileno, siempre el chileno, el cardenal Francisco Javier Errázuriz, acusado por el New York Times de encubrir estas cosas. De hecho, hace poco Papa renunciado Benedicto XVI se refirió a este tema también, y una vez más golpeándose el pecho, pero la verdad es que la situación no mejora en nada, pues se siguen cometiendo este tipo de abusos. Va a empeorar, porque pareciera que esto es como agarrar que el mundo se va a acabar. El que iba a hacer la pega no la hizo y se agarró el helicóptero a Castel Gandolfo. Dice Benedicto XVI, imploramos insistentemente, perdona a Dios. Yo creo que a esta altura yo le creo que él hace esto, pero no sé si lo harán todos. Yo le creo Y a todas las personas afectadas, si prometemos, mira lo que dice él, hacer todo lo posible para asegurar que ese tipo de abuso nunca más pueda ocurrir. Esto fue el 15 de junio de 2010. Claramente, él que terminó renunciando hace algunas semanas, alguna de las cosas es que él no se pudo hacer cargo de estas palabras, puesto que seguía sucediendo y no había cómo detenerlo, porque el sexo indebido y abusivo, al parecer por este informe, era una moneda de cambio con que se transaban poder y favores personales. Y obviamente una cosa horrorosa. Sale a la luz, ¿cómo no va a haber un cambio? A todo esto, después de que todo esto salió a la luz, amiga, a María José, ahí cabe una gran pregunta. ¿Cuál es el último pecado que podrían llegar a reconocer, pedir perdón, por ejemplo, o que de alguna manera también podrían decir es demasiado tarde? Fíjense que hay un profeta que se hizo cargo al respecto y él lo menciona. Demasiado tarde, queda todavía algo por confesar. Eso lo vemos sin falta a la vuelta comercial.